limpiar de 100 en 100. Entonces no creo que sea tan difícil. Puedes darte una vuelta cualquier día de la semana que gustes, nada más tráete los martillos, ¿verdad? Para que puedas ir despegando los bloques y los vamos a ir juntando. Antes de meditar en la palabra, hace 2 semanas estuvimos asistiendo, fuimos invitados, toda la iglesia estuvo invitada, algunos aprovecharon para ir a la campaña de 50 días allá en la iglesia Betel, junto con otras 4 congregaciones. El hermano Constantino Varas es autor de este libro y de otros más, pero él vino promocionando este libro y lo adquirimos, y algunos hermanos de los que fueron lo adquirieron. Dice aquí 50 días ordenando mi casa. Algunos ya lo tienen. ¿Quién sí lo compró de los que fueron? ¿Lo tiene Rosy? ¿Sí lo compraron, güey, o no lo compraron? ¿Siempre no? Están esperando, ok, nada más. Daisy también lo compró. Bueno, hasta ahorita tenemos 3 material. El material se manda a pedir a Guadalajara, tiene un costo de 150 pesos el libro, ¿sí? No vamos a pedir que lo compre cada miembro de la familia, porque imagínense, serían, con ustedes 5, serían 750 pesos. Pero sí queremos que cada familia compre uno. ¿Saben por qué? Porque vamos a iniciar el mes de enero del 2019, los primeros 50 días, vamos a empezar tratando de llevar esta campaña, y requiere que cada familia tenga por lo menos un ejemplar. Yo le pregunto, ¿cuánto cuesta su familia? ¿Usted considera que es valiosa su familia? ¿Cree que vale la pena luchar por ella? ¿Cree que vale la pena conservar el núcleo familiar en armonía, buscando de Dios que los esposos se amen, que los hijos respeten a los padres, que entre hermanos haya una buena convivencia? ¿Cree que vale la pena eso? ¿Cree que 150 pesos son mucho? ¿Valdría la pena invertir 150? Bueno, miren, tenemos de septiembre a noviembre, está empezando apenas el mes de noviembre, este es el segundo domingo, y vamos a estar juntando 150 pesos. Me los van a dar a mí, para que yo vaya haciéndoles su cochinito, y en noviembre mandarlos a pedir, para que en diciembre ya los tengamos, y repartirlos. O sea, tiene usted, fíjese, de aquí, del 9 de septiembre, hasta el 20 y tantos de noviembre, casi 2 meses para juntar, ¿cuánto? 150, lo dicen con un pesar como si se les fuera a ir la vida en esos 150 pesos. Son los mismos que usted se gasta en una semana cada vez que se compra su coca de 30 pesos para la comida. 30 por 5, 150, ahí están. Realmente no es un gran sacrificio, hermanos, y creo que vale la pena. Este libro, algunos, solamente algunos, estos los vamos a pedir, porque también las dinamitas y la oración por sectores, o en la semana que toque, por 7 semanas, vamos a estar llevando estos estudios que tienen que ver con el libro. Son estudios para grupos pequeños, y aparte del estudio incluye una plática del hermano que dura solo 10 minutos, es un video de 10 minutos. Cuando usted se reúna con su dinamita, usted va a llevar este tema para seguir reforzando lo que estamos leyendo durante la semana. Entonces todos los que tienen una dinamita después se acercan conmigo, porque para ustedes el costo sube. Con CD y con el manual de líderes vale 200 todo el paquete. Nos los dejaron en oferta por ser Dunamis y porque conozco al autor, ¿sí? Estuve negociando con él y le dije, bájamelo. Me dijo, cuando hables para pedir los libros, diles que es Dunamis, yo voy a dejar encargado allí que se los dejen a 200. Esto es solo para los líderes de dinamitas, porque ustedes van a tener que dar ese estudio y poner el video, ¿ok? Tenemos más o menos, yo he contado, entre unas 9 o 10 dinamitas, así que yo espero que 9 o 10 personas se acerquen conmigo para ir haciendo su pedido especial, ¿ok? Pero los demás,
Todos, por favor, vayan haciéndose el propósito de adquirir el libro en 150 pesos. Algunos de los que están aquí dicen, pues yo no estoy en ninguna dinamita. Cuando el hermano nos compartió, dijo, la dinamita, bueno, él no usó ese término porque ellos no usan la dinamita. El grupo pequeño va a ser su propia familia. Es decir, ahí te reúnes con ellos para empezar. No necesitamos todavía que invites a los vecinos. Vamos a empezar con nosotros a ordenar nuestra casa, a invertir en nuestras familias, en nuestros matrimonios, y trae temas muy variados el libro, que por cierto nosotros nos estamos adelantando los pastores a llevarlo para conocerlo mejor y dar instrucciones a nuestras congregaciones. Así que quiero animarlos, va a empezar a salir ahí el anuncio a partir del próximo domingo para que vayas, ¿cómo se dice? Abonando de a 10 pesitos, de a 5 pesitos, de a 15 pesitos, como tú quieras, y cuando llegues a los 150 yo te voy a decir, ya no le abones, ya llegaste, pero hazte este reto de invertir para tu familia. Muy bien, tengo un pequeño examen para nuestras enfermeras de aquí de la iglesia. A ver, aquí está Juliana, Gladys, que es enfermera, Yuri, que está estudiando. Ya se me escapó Yuri, ¿a dónde me la mandaron? Está ayudando en las clases. Bueno, se salvó, además que apenas acaba de empezar, a lo mejor ni se la sabe. Pero a ver, enfermeras, si yo quiero saber si una persona está viva, necesito monitorearle los 4 signos vitales, ¿verdad? Dime 2, Juli, y los otros 2 nos los va a decir Gladys. Los que no diga Juli, nos va a tener que decir Gladys. A ver, ¿cuáles son, Juli? Presión arterial, frecuencia cardíaca o el pulso. Entonces, Gladys, los otros 2 serían la respiración, la frecuencia respiratoria, y nos falta uno. ¿Cómo? Bueno, los reflejos se consideran como un quinto que no está todavía oficial. El mero bueno que entra en los 4 básicos es, a ver, Gladys, la temperatura. Ese es el 4º signo vital. ¿Cómo anda usted de salud? ¿Cómo anda su frecuencia cardíaca? ¿Cómo anda su presión arterial? ¿Cómo anda su temperatura? ¿Cómo anda su frecuencia respiratoria? Lo mejor físicamente, usted anda pero entero, bien fuerte, como un roble, como un búfalo, físicamente. Pero ahora yo le pregunto, ¿cómo anda su salud espiritual? También podemos tomarle temperatura a nuestra salud espiritual, también podemos medirle el pulso. Y yo quiero que esta mañana meditemos en esto. Vamos en nuestras Biblias, Santiago capítulo 2. Vamos a ver cómo anda nuestra fe, si anda viva o si anda moribunda. Santiago capítulo 2, del verso 14 al 17, después del libro de Hebreos, ahí está Santiago. Dice el pasaje: hermanos míos, ¿de qué le aprovechará a alguno si dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso ese tipo de fe le podrá salvar? Por ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes va con ellos y les dice: id en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan ninguna de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovecha a los hermanos que están con esta necesidad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a dejar que el Señor nos tome los signos vitales de nuestra fe y vamos a ver si está viva, si está moribunda, o si de plano necesitamos traer el resucitador. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese? El aparato ese, ¿cómo se llama?
desfibrilador, ¿no? Desfibrilador, así se llama, para ver si logramos resucitar, porque ya el corazón no quiere latir y todo se está muriendo. Vamos a ver el ejemplo de uno de los reyes de la nación de Judá. Este personaje fue rey en el año 796 antes de Cristo. Estamos hablando que esta historia sucedió prácticamente hace 2800 años, o más de 2800 años. La encuentras en Segundo de Crónicas, capítulo 25. Ve en tu Biblia este pasaje. Nuestro personaje en esta mañana se llama Amasías. Dice el pasaje en el verso 1 que Amasías tenía 25 años cuando empezó a reinar, así que estaba chavo. Todavía me acuerdo cuando tenía 25, apenas tenía 3 años de haber llegado aquí. No, estaba en plena juventud, ¿verdad? Justamente esa fue la edad en que me casé, a los 25. ¿Reinó cuánto tiempo? 29 años. Quiere decir que entonces terminó de gobernar a los 54 años. También murió, diríamos, joven. Empezó a los 25, terminó a los 54. El relato, el autor comienza diciendo que Amasías hizo lo que es agradable, lo que es recto, lo que es justo ante los ojos de Jehová. Casi la mayoría de los reyes que se mencionan en el libro de Reyes y en el de las Crónicas, vamos a encontrar la descripción del reinado de cada uno de ellos. La mayoría aparece como reyes que hicieron lo malo. En su gran mayoría hubo reyes que hicieron lo malo. Hubo otros, como es el caso de Amasías, que empezaron haciendo lo bueno, y hubo otros que la Biblia describe como reyes que durante todo su reinado hicieron lo correcto delante de Dios. Pero sabes, los que hicieron lo correcto delante de Dios de principio a fin fueron los menos. La lista está más llena con reyes que hicieron totalmente todo mal, todo equivocado. Aquí tenemos un claroscuro, tenemos uno que se encuentra en la escala de los grises. Empezó bien blanco, porque dice que hizo lo recto. ¿Qué cosas buenas hizo Amasías al principio? Dice en el verso 3 que luego que su reinado fue confirmado, él vengó la muerte de su papá. Su papá era Joás, y a Joás lo habían matado a traición. Cuando él fue confirmado en el reino, una de las primeras acciones que hizo fue hacerle justicia a su padre. ¿Cómo se hacía justicia en aquella época? Pues había que mandar a traer a los dos culpables y había que pagarles con la misma moneda. Quiere decir que una de las primeras acciones de Amasías fue hacerle justicia a su padre. Dice en el verso 3, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Esto no es considerado como un pecado, al contrario, es parte de la manera de confirmar el reino, y dentro de la voluntad permisiva de Dios era algo correcto. Y más correcto fue que dice el versículo 4 que lo hizo de una manera justa, porque antiguamente los reyes decían: para castigar a los culpables me voy no solo con ellos, sino con toda su familia. Hay muchos relatos en la Biblia donde dice que por culpa de una mala acción del padre mataban a la esposa, a los hijos y hasta a los sirvientes que servían en esa casa. Es decir, exterminaban a todos. Pero aquí dice en el verso 4 que Amasías no mató a los hijos de ellos. Él respetó la ley de Dios, la ley que él le había dado a Moisés, donde Dios le dijo a Moisés: esta es una ley, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Los hijos de aquellos dos sirvientes no tuvieron nada que ver en el asesinato de Joás. Por lo tanto, Amasías solo mató
a los papás, a los culpables, y los hijos fueron exonerados, quedaron libres de toda culpa. Hasta aquí Amasías ha empezado correctamente, va muy bien. ¿Qué más hizo? En una ocasión, mientras estaba preparándose para la guerra contra Edom, Amasías sintió que su ejército no era del todo grande para poder luchar contra Edom. Por lo tanto, mandó a pedir ayuda con el vecino del norte. Recuerden que en esa época el reino de Israel estaba dividido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Entonces, ¿qué hizo Amasías? Dice que ofreció una cantidad muy fuerte de talentos de plata para contratar gente que viniera de Israel y le ayudara en la lucha contra Edom. Dice en el verso 6, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata, ¿a cuántos? 100,000 hombres, para que vinieran y le ayudaran. Sin embargo, esta acción de Amasías no fue agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios envía a un varón, a un profeta, para darle consejo a Amasías, y le dice lo siguiente: mira, no necesitas pedir ayuda, no necesitas hacer alianza con Israel. Israel en este momento es una nación pecadora, es una nación que está lejos de mi voluntad. No hagas alianza con ellos. Con los que tú tienes aquí en Judá, con esos ve y enfrenta a Edom, y Dios te dará la victoria. Pero si tú eres necio y quieres llevar a esta gente para sentirte más confiado, entonces saldrás derrotado. Amasías hizo la pregunta que todo hombre haría, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Verso 9, ¿qué dice? Como todo buen varón, ¿verdad? Dice: híjole, es que ya solté la lana, ya les pagué por adelantado, ¿qué hago con esos 100 talentos de plata? Estamos hablando de 3.4 toneladas de plata. ¿Te imaginas qué dineral era el que ya había ofrecido? ¿Qué le dice el profeta? No te preocupes por el dinero, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué hizo Amasías? Dice el verso 10, Amasías apartó de su ejército a la gente que había venido de la tribu de Efraín, que pertenecían a la nación de Israel. Es decir, obedeció el consejo de parte de Dios. Así que su reinado va muy bien, va haciendo justicia conforme a la ley de Dios, va escuchando el consejo de cómo Dios le va guiando para hacer la guerra. Y dice también que Amasías fue usado para decretar juicio sobre la soberbia de la nación de Edom. Finalmente Amasías va y le declara la guerra a los edomitas. Dice el verso 11, se esforzó entonces Amasías y sacó a su pueblo, a su ejército, y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir, que son los edomitas. ¿A cuántos mató? Mató 10,000. Y dice que además capturaron vivos a otros 10,000. A estos 10,000 que capturaron vivos, dice que los llevaron a la cumbre de un peñasco. Para aquellos que les gusta estudiar un poquito más profundo, la nación de Edom es la nación que fundó Esaú. ¿Se acuerdan de los dos gemelos, Esaú y Jacob? Jacob es el fundador de la nación de Israel y Esaú es el fundador de la nación de Edom. Por eso siempre estas dos naciones andaban en pleito. ¿Por qué? Por las antiguas rencillas de los dos hermanos. Pero hay una característica que tenía Edom. La ciudad principal, Seir, fue construida sobre un peñasco, sobre una montaña. Y decían que para poder llegar hasta ese lugar era algo muy difícil. Era una fortaleza natural sobre la cual estaba fundada esta ciudad. Y eso hacía que los edomitas fueran muy confiados y muy soberbios. Ellos decían: nadie va a poder venir nunca aquí a derrotarnos, porque estamos cubiertos
por estas montañas, por estos peñascos. Solo nosotros los conocemos y sabemos cómo llegar hasta la cima. Cuando Judá captura a estos 10,000, los lleva justamente a esos peñascos de los cuales ellos estaban tan orgullosos y tan confiados. ¿Y qué es lo que hacen? Parece una acción bastante cruel, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Como los piratas, ¿no? de la antigüedad, que te subían a la tablita y te ponían la espada y te iban empujando hasta que tenías que aventarte al mar, y en el mar ahí estaban los tiburones o los cocodrilos esperando. Bueno, acá era con las espadas empujarlos hasta que se despeñaran, es decir, los tiraron al vacío. Dice allí una cosa muy descriptiva, en el verso 12: los tomaron vivos, los llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron, los arrojaron, los obligaron a aventarse, y esos 10,000 edomitas, todos, ¿qué pasó? Chilaquiles de edomitas quedaron ahí, ¿verdad? Imagínate la sangre, el estallamiento ahí de vísceras, los cráneos, todo, un espectáculo sangriento y terrible. Se ve muy cruel, pero es Dios usando a Amasías para decretar juicio sobre una nación que se había enorgullecido delante de Dios. Los edomitas decían: ni siquiera Dios puede tumbarnos de aquí, de nuestro pedestal en el que estamos. Y dice Dios: que no puedo. Y entonces Dios usa a Amasías. Hasta aquí, si ahí se hubiera muerto Amasías, el epitafio o la crónica de su reinado habría dicho: y hizo todo agradable delante de Dios. Ojalá y ahí se hubiera terminado. El problema es que no terminó ahí su reinado. Si regresamos al verso 2, la descripción que usa el cronista para describir el reinado de Amasías es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque ¿qué? Léalo. Aunque no de perfecto corazón. ¿Sabes? Amasías es un ejemplo antiguo de lo que está sucediendo en la modernidad de hoy. Hoy hay muchos que parece que están haciendo la voluntad de Dios, siendo instrumentos para la gloria de Dios, pero muy adentro, allí en su corazón, en lo profundo, no es más que una fe que se está muriendo. Es una fe que no está dando los frutos que Dios espera. Se están haciendo acciones, pero son acciones que no nacen de un corazón que está comprometido con Dios. Quizás son solo acciones aprendidas, acciones imitadas, acciones que se hacen solo por conveniencia o para quedar bien con alguien, pero no con Dios. Hoy es un buen día para que nosotros analicemos, nos tomemos los signos vitales de nuestra fe y veamos si no estamos cometiendo los errores de Amasías. Muchos de ustedes, como él, como este personaje, hemos empezado bien la carrera. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo corriendo la carrera del cristianismo. Y si echamos la mirada hacia atrás, vamos a recordar el entusiasmo, la pasión, el fervor con el cual iniciamos esa carrera. Estábamos tan enamorados del Señor, estábamos tan comprometidos con Él, que queríamos comernos el mundo a pedazos. Si el Señor decía salta, tú saltabas, y si el Señor decía estate quieto, tú te quedabas quieto. Pero han empezado a transcurrir los años, y quizás en el corazón, acá adentro, en lo profundo, algo está sucediendo. Vamos a ver los errores que empezó a cometer este rey. Terminando la guerra contra Edom, después de esta gran victoria que Dios le había dado, por haber sido obediente al consejo de no llevar a estos hombres de Israel, dice en el verso 14: volviendo luego Amasías
de la matanza de los edomitas, es decir, ¿cuánto tiempo había pasado desde la victoria hasta el regreso? Nada, era en el mismo instante. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el error que cometió? Se deshizo de 20,000 hombres de los edomitas, pero no se deshizo de lo más importante. Los ídolos de Edom, él aprovechó entre los despojos para recoger esos ídolos, los empacó y dice que se los llevó consigo. No solo se los llevó para guardarlos en una bodega o armar una hoguera y quemarlos y deshacerlos allá en Judá. Dice que había una intención allí. ¿Cuál fue la intención de llevárselos? Dice el verso 14, los puso delante de sí por sus dioses y comenzó a adorarlos y empezó a quemarles incienso. Ay, Amasías. Si hay algo que Dios abomina es el pecado de idolatría. Y el pecado de idolatría, más que referirse a un monito al cual tú le prendas ahí las veladoras y le pongas el incienso, se refiere más a cualquier cosa o persona que ocupe un lugar antes que Dios. Puede llamarse el trabajo, puede llamarse tus hijos, y no necesariamente tienes un objeto o una figura. Estamos hablando de personas reales, ¿verdad? Pero a veces tus hijos son tus ídolos, a veces es tu trabajo, tu ídolo, a veces es el amor al dinero lo que es tu ídolo. A veces tú mismo eres tu ídolo, te amas más tú que lo que amas a Dios. En el caso de Amasías sí se refería a figuras, a objetos materiales, visibles, con los cuales él empezó a adornar su casa, su palacio, y empezó a adorarlos. La victoria que Dios le había dado, él empezó a adjudicársela a esos dioses, a esos ídolos. Ahí está el primer error. Dios siempre está pendiente de nosotros y Él siempre va a procurar llamarnos, exhortarnos al buen camino. Dice la historia que la ira de Dios se encendió en contra de Amasías, verso 15. Pero antes de fulminarlo, ¿creen que Dios tenía derecho de aniquilar a Amasías ahí mismo? ¿Sí o no? Díganlo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Le aconsejas, le dices cómo derrotar, le das la victoria, lo conviertes en un líder, lo haces que tenga fama, y de repente regresa y te da la espalda, te traiciona y dice: estos fueron los que me dieron la victoria, el becerrito la estrellita esta, el ídolo Entonces Dios se enciende en ira, pero en su misericordia, antes de aniquilar, lo que hace, ¿qué le dice? Le manda un mensaje a Amasías a través de un profeta. ¿Sí están conmigo en la historia? Sí, ¿verdad? El profeta le dice lo siguiente al rey: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación? Ellos no fueron los que te libraron de las manos de los edomitas. ¿Qué está haciendo Dios? Le está jalando las orejas, le está advirtiendo, le está poniendo un mensaje para que Amasías vuelva al buen camino. Pero algo ya había sucedido en el corazón de este rey, allá en lo profundo. Eso de tomar ídolos solo fue un síntoma de algo que ya estaba sucediendo más profundo acá adentro. ¿Cuál es la respuesta de Amasías al profeta? Le dice: ven, acércate. ¿Ya diste tu mensaje? Sí, ok, bueno, mira, te pedí yo consejo, te pedí que vinieras. ¿Por qué quieres que te maten? Gracias, Alberto. Ahora sí tenía. ¿Por qué quieres que te maten? Si yo no te mandé a llamar, si yo no te he pedido el consejo.
estás poniendo en riesgo tu vida. Mejor vete de aquí. Vete de aquí. ¿Se acuerdan que cuando quiso ir al principio en la guerra contra Edom, Dios le mandó a un profeta también para advertirle que no tomara, que no hiciera alianza con los de Israel? Y en aquella ocasión Amasías había obedecido, pero ahora Amasías está lleno de orgullo y de soberbia, y está desechando, menospreciando el consejo de Dios. No solo ha empezado a adorar ídolos, ahora ha empezado a cerrar sus oídos al consejo del Señor. Aparte, amenazó al profeta. En otras palabras, le está diciendo: corre por tu vida, porque si te alcanzo te mato. Te mato. ¿Cómo se llama cuando alguien viene y te da consejo y no se lo pediste? Por impertinente, por metiche, ¿sí? Así que más vale que te vayas, porque si te alcanzo te voy a matar. Está amenazando al profeta. No contento con eso, ahora Amasías está molesto con los israelitas, como que no quedó muy conforme con aquellos talentos de plata que para él habían sido una inversión mal hecha. No estaba conforme con haber perdido ese dinero. Además, mientras él derrotaba a Edom, aquellos hombres que él había separado, que venían de Israel, mientras él luchaba en Edom, aquellos hombres, dice que saquearon las aldeas de Judá y se llevaron un gran botín. O sea, aparte de los 100 talentos de plata que ya se llevaban, esos 100,000 hombres hicieron robo y de alguna manera se burlaron de Amasías. Entonces Amasías, ahora que regresa de aquella victoria, que viene orgulloso, que viene creyendo que él puede con cualquier nación, dice: voy a arreglar este asunto. Israel no se va a burlar de mí. Así que Amasías, rey de Judá, verso 17, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, que era el rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Esto no era más que una declaración de guerra. Ahora, en el verso 17 dice que pidió consejo. ¿A quién? ¿A quién le pidió el consejo? ¿A Dios? ¿Crees que fue con Dios a decirle: Señor, ¿quieres que vaya y ataque a Israel por la burla que me hicieron? No fue a Dios, fue a sus consejeros reales, gente que tampoco buscó a Dios. Amasías está dando muestras de un cambio profundo en su corazón. Empieza a adorar a los ídolos, empieza a cerrar sus oídos al consejo de Dios, empieza a amenazar de muerte a los profetas de Dios, empieza a llenar de orgullo su corazón y a prestar oído al consejo de gente que no está buscando al Señor. ¿Qué le dicen aquellos? Ánimo, rey, tú puedes hacerlo. Si venciste a Edom, podrás vencer a Israel. Que no se vayan estos pillos con tu dinero y con el dinero con el que despojaron a nuestras aldeas. Dales una buena lección. Miren que Israel en ese momento era un reino que estaba apartado de Dios. Pero la historia cuenta que Joás, el rey de Israel, va y se entrevista con Amasías y le dice: Amasías, ándate con cuidado. Tú lo que quieres es una guerra entre nosotros. Yo te aconsejo que no le busques 3 pies al gato. Si usted busca esas palabras en su Biblia, no las va a encontrar, ¿verdad? Estoy parafraseándola. Dice: ¿para qué provocas, verso 19, un mal en el que puedas caer tú y Judá contigo? Quédate ahora en tu casa. Mas tú dices: como he derrotado a Edom, y tu corazón está lleno de soberbia, y quieres presumirnos tu gran victoria, por eso es que has venido a declararme la guerra. Piénsalo bien. Verso 20, ¿qué dice?
¿Le hizo caso a Joás? No. No quiero oír. Mi orgullo está herido. Ustedes se burlaron de mí y ustedes tienen que pagar. Así que se va en contra de Israel. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. ¿Quién ganó? Verso 22. ¿Ganó Israel o ganó Judá? Leanle bien, hermanos. Israel. ¿Quién iba al frente de Israel? Joás. ¿Quién estaba al frente de Judá? Amasías. Entonces esta nación de Israel, que estaba lejos de los propósitos de Dios, ahora Dios usa al desobediente para decretar su juicio sobre el otro más desobediente. ¿Se dan cuenta cómo funciona la justicia de Dios? Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y allí Joás hizo una gran destrucción en el muro de Jerusalén y hasta la puerta de Efraín. Tomó todo el oro, tomó toda la plata, todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom. No solo eso, también tomó todos los tesoros de la casa de Amasías y de los hijos de los nobles. ¿No le había dicho Dios con aquel primer profeta: tú no te preocupes, así déjalo, Dios te puede dar más? Fue su consejo, ¿no? Olvídate de esos 100 talentos de plata. Si confías en Dios, Dios te puede dar más. Pero aquel no quiso escuchar. Y no solo perdió los 100 talentos de plata, no solo fue burlado por aquellos hombres que despojaron las aldeas mientras él luchaba en Edom, sino que ahora Joás vino y causó gran destrucción y le quitó ahora no 100 talentos, le quitó todo el oro, toda la plata, todos los utensilios de la casa de Jehová, que normalmente esos utensilios también eran de material precioso, que costaban, valían. Y no conforme con eso, Joás dice que le quitó también sus tesoros personales al rey y a los hijos de los nobles. ¿Cómo quedó entonces Amasías? ¿Cómo quedó? Como muchos de nosotros, en la ruina. Hasta ahorita todavía no lo matan, todavía está vivo, pero ya quedó en la ruina. Ahora está más avergonzado que nunca. Todo por haber dejado que en su corazón cambiara esa pasión, esa fe viva, y dejara esa fe irse muriendo poco a poco. ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? El nombre de Amasías significa aquel a quien Dios fortalece. Aquel a quien Dios fortalece. La primera parte de su reinado es un ejemplo de eso. Mientras Amasías caminó con Dios, él fue fortalecido, fue prosperado, fue exitoso, tuvo victoria. Pero cuando Amasías dejó a Dios, entonces su fortaleza se vino para abajo, se convirtió en un débil, arruinado, pobre, menesteroso, objeto de burla, esclavo de otra nación. Tengo 3 enseñanzas respecto a Amasías que tienen que ver con nuestra fe. Anótale por ahí la primera. Que comiences bien a caminar con Dios no es garantía de que terminarás caminando también con Él. Mucha gente dice: es que yo cuando empecé a andar con Dios yo lo amaba tanto. Por eso, pero no se trata de que lo amaras en tiempo pasado, se trata de que lo ames en tiempo presente. Lo que viviste en el pasado, déjalo allá como un grato recuerdo, pero no te conformes con eso. Tu fe, para que sea una fe viva, debe de tener una comunión con Dios
que sea constante. No hay garantías, hermanos, de que aquellos que iniciamos bien la carrera habremos de terminarla de la misma manera cuando llegue nuestro final. Y qué triste va a ser que nuestro final diga: hijo, él hizo lo agradable ante los ojos de Dios, pero ese pero o ese aunque echa a perder el inicio, aunque no de perfecto corazón. En otras versiones dice: aunque no como lo hiciera David su padre. Y miren que David tuvo muchos errores, el rey David, que fue el antepasado más ilustre de todos estos reyes. Pero David dejó el ejemplo de cómo un rey debía de reinar conforme al corazón de Dios. Así como David tuvo unas caídas horribles y unas metidas de pata espantosas, así también tenemos el Salmo 51. Cuando él peca en aquel adulterio con Betsabé, después él escribe el Salmo 51. Y ese salmo, hermanos, es una belleza de un corazón que está dolido, arrepentido, entristecido por haberle fallado al Señor. El Señor no pide perfección. Lo que Él pide es un corazón que esté inclinado hacia Él y que cuando cometa un error tenga la capacidad de reconocerlo y de volver atrás en ese error. O sea, dejar de cometerlo, dejar de hacerlo. Esa es la gran diferencia entre David y los otros reyes. Se equivocaron los dos, pero David enmendó el error. David volvió a Dios, volvió con todo su corazón. Amasías ya no tuvo vuelta, dirían acá en el norte, ya no tuvo vuelta para atrás. ¿Sí? Ya no. Se quedó atorado allá en la idolatría, se quedó atorado en esos errores que cometió, en ese orgullo con el que él se fue desviando del caminar con Dios. Primera lección: un buen principio no es garantía de un buen final. Por lo tanto, hay que estar siempre pendiente. Sácate el termómetro y tómale la temperatura a tu fe. Toma el, ¿cómo se llama, Juli? ¿Barómetro? ¿Cómo? Maumanómetro, ¿sí? El maumanómetro aquí para que te tomes la presión, ¿sí? O agárrate con tu dedito aquí y tómate el pulso. Pero en vez de tomarlo aquí, deberías tomarlo acá, ¿no? Cuando hablamos de fe, deberías tomarte el pulso aquí así en el corazón y ver cómo anda. Segunda lección que aprendo de Amasías: es la comunión con Dios la que le da vida a nuestra fe. Anótalo. La comunión con Dios es la que le da vida a nuestra fe. Una fe no puede estar viva si no tiene comunión íntima con Dios. Ojo, dije que comunión ¿qué? Íntima, dije. Esto se refiere a una comunión personal, a solas. No que lleves un récord y digas: de los 52 domingos del año fui a 50. Por lo tanto, quiere decir que tengo muy buena comunión con Dios, porque no falto a la iglesia, no falto a los cultos. Pero el venir aquí no es una comunión con Dios. La comunión con Dios es allá en tu casa, en tu aposento alto, en tu cuarto, a solas, donde nadie te ve, donde tú agarras tu Biblia, donde tú te deleitas con el Señor, donde tú hablas con Él de tus asuntos diarios, donde tú te conectas para vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y vengas el domingo a dar testimonio de ese gozo de haber caminado con Dios el resto de la semana. Pero algunos han cambiado iba a decir la fórmula, pero no es la fórmula, el método o el proceso. La gente dice: voy a ir al domingo para agarrar fuerzas ahí en la iglesia, para ver si logro salvar la semana. Pues no, hermanos. Si usted tiene esa mentalidad, nunca va a poder dar el ancho en el resto de la semana. Porque aquí usted no viene a nutrirse, usted viene a testificar de la nutrición que ya tuvo usted
individualmente con Dios. Aquí venimos juntos a adorar por cómo Él nos ha guiado, por cómo Él nos ha guiado durante toda la semana. La comunión con Dios es la que le da vida a nuestra fe. Y número 3, es la obediencia a Dios la que da manifestación de que tenemos una fe viva. No es lo mismo que el segundo, Comunión con Dios es lo que le da vida a mi fe, pero es la obediencia la que manifiesta a los demás que yo tengo una fe viva. Cuando yo obedezco a Dios, cuando hago las acciones que Dios me pide que haga, entonces los demás se darán cuenta y hasta los demás darán testimonio diciendo: este hermano anda en fuego, anda on fire, ¿sí? Se le nota que trae ahí el Espíritu, se le ve el rostro que le resplandece como a Moisés. Cuando habla sale pura miel. Es amable, es gentil, se ve el fruto del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque la obediencia es la manifestación de lo que está Dios haciendo adentro de mí. Obviamente Amasías sacó tache en los últimos 3. No tuvo un buen final, se apartó de Dios y dejó de obedecerlo. Por lo tanto, fíjense lo que dice al final de la historia, versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo empezaron a conspirar contra él? Dice, desde el tiempo en que Amasías comenzó a apartarse de Jehová. Es decir, la gente a su alrededor, la gente de su reino se dio cuenta: este rey ya no es como antes. Sus hechos, sus palabras, sus actitudes, su devoción ya no es como al principio. Este no es el Amasías que nosotros conocimos. Por lo tanto, dice que empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y entonces Amasías se vio en la necesidad de huir a otra ciudad llamada Laquis. Ahí pasó Amasías un tiempo escondido, refugiado de los que estaban conspirando contra él para matarle. Pero se supo que andaba en Laquis y fueron tras él. Y allí en Laquis, ¿qué hicieron? Ahí se acabó Amasías. Ahí terminó. Ahí terminó su reinado. Dijimos al principio, a los 54 años. ¿Por qué nada más el reinado de Amasías duró 29 años? ¿Por qué no duró más? Porque él empezó a alejarse de Dios. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave para que la fe se mantenga viva? Quédate pegado al Señor. Dice la Escritura en Juan: permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada podrán hacer. Quiero que cierres tus ojos. Imagínate un termómetro espiritual. Métele el termómetro a tu espíritu, a ver, adentro. ¿Cómo anda la salud espiritual? Imagínate la bombita esa para la presión y empieza a tomarle la presión también a tu espíritu. Checa cómo anda tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria, hablando espiritualmente. ¿Será que está viniendo a menos? ¿Estás desmejorando en tu salud espiritual? Quizás los primeros síntomas ya empezaron a verse, a notarse. Como Amasías, empezaste a adornar tu casa y a hacer un altar personal con puros ídolos. Ya pusiste ahí, en esa cabecera, en tu altar personal, el aumento que te acaban de dar ahí en la empresa.
ya se convirtió en tu ídolo. Tal vez ya pusiste allí las palabras que te dijo alguna persona de que eres un excelente empleado y lo tienes ahí como tu ídolo. Quizás has puesto en esa repisa los logros de tus hijos y dices, por esto es que yo vivo, este es mi propósito, sacar a mis hijos adelante, que saquen puros dieces, que tengan puros premios, reconocimientos en las escuelas. Pero eso es todo. Quizás como Amasías, mientras te tomas los signos vitales espirituales, te das cuenta que has empezado a dejar de oír el consejo de Dios. Vienes los domingos, tienes récord perfecto, pero cuando vienes no estás escuchando la palabra. Algo te está distrayendo, algo está haciendo que cierres tus oídos a la palabra. Si no la oyes, si no la recibes, no podrás obedecerla. Tienes que dejar que la palabra penetre a lo profundo. Amasías le dijo al profeta, cállate, no quiero oírte. Y quizás nosotros no le decimos a Dios de esta manera, pero con nuestra actitud y nuestra desobediencia es como si le dijéramos exactamente esas palabras. Dios, cállate, no quiero oírte. Quizás como Amasías, tu corazón se ha estado llenando de soberbia, diciendo yo solo las puedo. Ya van varias cosas donde yo he tomado la decisión y me han salido bien, no necesito de Dios. Han sido decisiones que me han traído más dinero, más reconocimiento, pues no necesito pedirle consejo a Dios en todo. Cuando cometemos ese error, este síntoma inequívoco de que nuestro corazón se está llenando de soberbia. Padre, conoces los corazones, conoces cómo está la fe de cada uno. Tú eres el mejor médico, Señor, y tu palabra es la única que puede hacer el mejor diagnóstico. Podemos seguir escuchando miles de sermones, Señor, y podemos seguir sin hacer caso a tu palabra. Podemos seguir permitiendo, Señor, que nuestra fe se vaya colocando en un estatus de moribunda, en un estatus de desahuciada. No queremos llegar, Señor, hasta ese término, porque quiere decir que estamos más cerca de la muerte que de la vida. Cuando la fe se muere, Señor, muchas veces ya no hay nada que hacer, y Amasías es un ejemplo. Ya no pudo volver de regreso, ya no pudo regresar a tus caminos, ya no pudo volver a ser obediente. Se le acabó el tiempo. Jugó demasiado tiempo con fuego, Señor, y terminó quemándose. No queremos que nos pase igual. Quizás hoy todavía estamos a tiempo, Señor. Haz que el diagnóstico de tu palabra quede claro en nuestro corazón, que no nos engañe el corazón pensando que estamos haciendo todo bien. Déjanos vernos en el ejemplo de este rey y reconocer, Señor, que hemos dejado de oír tu consejo, que hemos estado levantando ídolos, que hemos estado, Señor, llenando de orgullo el corazón. Padre, toca a tu pueblo. Llama